¿Quién irá abriendo caminos? El Ministerio Evangelium presenta su programa Testimonios, un espacio destinado a conocer las vidas y ministerios de hombres y mujeres de Dios que han impactado la iglesia y la sociedad. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Muy buenos días, bienvenidos a una entrega más de su espacio, su programa Testimonios. Testimonios es un espacio que ha sido creado con el propósito de dar a conocer la vida y el trabajo de los hombres y mujeres a quienes Dios llamó a servirle para que proclamaran el mensaje del Evangelio y llevaran su verdad a todos los lugares donde fuesen, sirviéndole como misioneros. En la mañana de hoy nos encontramos en Jova Arriba. Esto es en el municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, y tenemos el placer de conversar en esta hermosa mañana con don Diego Flete. Don Diego, buenos días. Buenos días, hermanos. Dios bendiga. Amén. Don Diego, como ya hemos conversado, el propósito de este tiempo que vamos a estar juntos es dar a conocer la vida y todo lo que Dios ha hecho a través del ministerio de don Diego Flete. Así que iniciamos desde el principio. Queremos que usted nos diga cuál es su nombre completo y luego el nombre de su padre y el nombre de su madre. Mi nombre completo es Diego Flete Hidalgo. El nombre de mi papá fue Rufino Flete Durán. Y el nombre de mi mamá fue Tomasa Hidalgo Tavera. ¿Qué día usted nació? ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? Nací 12 de noviembre del año 1937 en el paraje El Anón del municipio de Gaspar Hernández. Bien, o sea que usted todo es de esta región. Sí. Don Diego, en cuanto a los aspectos que tienen que ver con su niñez, ¿cuáles son los acontecimientos que vienen a su mente cuando usted piensa en su niñez? Pensando en mi niñez, yo no tuve niñez como los otros muchachos de vecindario, porque mi papá era estricto. Y cuando yo nada más salía a los trabajos y a llevarle la cena a la abuela, a la mamá de él. ¿Cómo se llamaba la madre de su padre? Martina Durán se llamaba. Entonces me crió trabajando machete. Eso fue mi profesión, mi oficio. Trabajando machete, ayudándole a criar la familia, porque yo era el más viejo de los varones. Pero no me dejó ir a la escuela, porque él decía que lo que él tenía se lo agradecía a la cosa de un machete. O sea que la mayor parte de los recuerdos que usted tiene de su niñez es en un conuco con un machete. Con un machete. Trabajando en el campo. Y trabajando en el campo, bregando con animales. Y eso sí, que al amanecer había que orar. Él cantaba un coro y las muchachas tenían su habitación y yo tenía la mía. Y si él se quedaba escuchando y no me oía cantando, se iba allá y me desarropaba. Y me caía trapazo con la muchacha. ¿Cuántos hermanos son ustedes, don Diego? Nosotros fuimos 12 de padre y madre. 12 de padre y madre. Y 2 que eran de padre nada más. Son un total de 14 hermanos. 14. ¿Y en qué número es usted? Como el tercero. Usted como el tercero. Como el tercero. ¿Usted recuerda los nombres de todos sus hermanos? Desde el mayor hasta el menor, ¿me lo puede mencionar? Sí, cómo no. La mayor se llamaba Aquilina, que hace unos 4 o 5 meses que pasó a la presencia del Señor. Y la otra se llamaba Lalita, la otra se llama Pérsida, Pascuala, Marta y Rufina, que han muerto. Murió Coquinita, murió Rufina y murió Laida, allá, esas 3. Y de los varones, Bernabé, Jeremías,
David, Ezequiel, Daniel, 2 mellizos, y Amparo. Ese era el número de la familia. ¿Cuáles recuerdos usted tiene de su madre en la niñez? Cuando usted piensa en su madre, ¿cuáles son los recuerdos que vienen a su mente? Muy tierna, muy tierna. Creo que no habré encontrado otra persona como mi mamá. Y no porque ella estaba con el Señor, sino porque lo fue. Yo viví esa vivencia con mi mamá. Y ella siempre se preocupaba por mí. Y cuando nos levantaban, pues yo salía a la finca a buscar las cosas. Y cuando yo venía, me tenía ese café preparado, porque por ahí mismo tenía que salir a ordeñar las vacas, etc. Y ese cuidado tierno de una mujer humilde. Ella no era una mujer de conversación como para predicar y cosas, pero de una vida consagrada. Una vida consagrada, con esa humildad, esa santidad. Y eso fue lo que me fue cultivando a mí, el deseo, el amor al Evangelio. Viendo la relación que su madre tenía con Dios. Con Dios. Y eso, pues, como le digo, mi papá no me dejó ir a la escuela, pero le agradezco muchas cosas. No fui a la escuela, pero me enseñó el Evangelio. Amén. El camino del Señor. Hablando del Evangelio, ¿cómo Diego Flete escucha el Evangelio? ¿Cómo llegó a su casa el Evangelio? Ok. Sí, por medio del hermano Mayí, el antiguo. Mayí el antiguo. Sí, que fue el primero y se arrepintió. Entonces, eran muy amigos, mi papá y él, y Mayí fue y le predicaba. Y un día, pues, se arrepintió. Yo tenía 6 meses de nacido. Ok, eso se lo contaron a usted. Sí, se me lo contaron. Yo no Le contaron esa historia. Bien, pero ahora cuéntenosla a nosotros y a todos los que nos están escuchando, que quisieran conocer cómo llegó el Evangelio aquí, a Jobarriba. Entonces, porque Mayía vivía por ahí arriba, en un paraje por ahí que le llaman Quesada. Y después entonces decidió trasladarse aquí a Jobarriba. Y fue de los fundadores del caserío de Jobarriba. Y el hermano Mayía siguió predicando, encontrándose muchos obstáculos. Una pregunta ahí de orden. ¿Usted recuerda en qué fecha ocurrió eso, que Mayía vino predicando el Evangelio aquí? Creo que por el año 33 fue que Mayía se arrepintió. Cerca del 33. Sí, cerca del 33 por ahí. Entonces él vino predicando por estos lugares. Sí, por todos estos lugares. Y se convirtió mucha gente. Se levantó la obra. ¿Recuerda el año cuando se inició la obra aquí? No recuerdo el año porque la iglesia estaba allá abajo. Había que cruzar el río 4 o 5 veces para llegar a la iglesia. Y después entonces el hermano ayer quiso trasladar la iglesia aquí. Okay. Porque entonces venían gente del Agua Clara, de por allá de esas montañas, y aquí le era más céntrico. Ya. Y entonces se estableció aquí la iglesia. Para darle la facilidad a los hermanos que estaban cerca de esta comunidad de congregarse aquí. Y los que venían de para acá arriba y los que veníamos de allá abajo, pues era más céntrico para todos. Bien. Fue un hombre que trabajó la obra arduamente, con todo su corazón, con todo lo que tenía para la obra. No tenía reserva y supo amar a los hermanos. Porque cuando se arrepentía una persona, él le daba seguimiento. Y eso ayuda en el crecimiento del que se convierte, porque si una persona se arrepiente y no se le da seguimiento, pues quizás puede durar más para desarrollar. Porque si se arrepintió de verdad, no se debía, pero puede durar más para desarrollar. Pero en el seguimiento, entonces se daban servicios a donde esa gente se arrepentía. Esa casa, en esos hogares, se convertía en el hermano José María la Antigua, cariñosamente Mayía. Jesús María la Antigua. Jesús María la Antigua. Una noche estaban celebrando un culto por allá
y estaba predicando un hermano de la Escalereta que se llamaba Damaso Núñez. Y el alcalde fue y agarró y le apagó la lamparita, un quinquet, le apagó la lamparita. María fue a la cocina y trajo un tizón de guayabo prendido y prendió la lámpara. Dice María, predique, hermano Damaso. Dice, y venga donde fin, que le voy a romper la cabeza con este tizón. Eso fue al alcalde. Al alcalde le dijo. Mayí era bravo, ¿eh? No, a María hay que respetarle el evangelio como hombre y como convertido. Qué anécdota más interesante. Bien, entonces pasamos la niñez. En la juventud, ¿qué hacía Diego Flete en su juventud? Trabajar machete. Trabajar machete. Eso fue mi profesión. Todo el tiempo trabajando machete. Trabajando machete. ¿Cómo usted conoció a la que hoy es su esposa, a doña Natividad? Fácilmente, en el patio. Eran vecinos. Éramos vecinos y las dos familias eran muy amigas. Se conocían desde niños. Sí, desde niñito. Y usted me estaba contando, ¿cómo fue el momento cuando usted decidió casarse? Cuéntenos esa historia. Por complacer a mi mamá, porque yo no pensaba. ¿Usted no estaba en eso? No, yo no. Porque yo estaba ya, en ese tiempo ya yo estaba trabajando la obra. No encomendado como misionero, pero trabajando la obra. Predicando y levantando obra. ¿Qué edad usted tenía aproximadamente en esa época? En esa época yo tenía, pues yo comencé desde mis 9 años, comencé a dar mensajitos en la escuela bíblica de mi papá. Ok. ¿Su papá tenía una escuela bíblica? Usted me contó de eso. Sí. Háblanos de la escuelita bíblica y lo que su papá hacía. Sí, había un culto para todos, pero como había niños, mi papá entonces daba un espacio para una escuelita bíblica. Aprendíamos versículos y entonces me ponía a predicar. A los 9 años ya usted estaba predicando. A los 12 años fui bautizado, me bautizó Mr. Cochran. Mr. Jim Cochran. Jim Cochran. Okay. Y ahí entonces seguí trabajando con el hermano Mayé en la clase bíblica que lo daba los sábados. Okay. Y los domingos entonces les decía a los hermanos, dice, para que ustedes vean a qué ustedes mandan sus hijos aquí. Y la muchacha lo mandaba a recitar. Y había muchachas de esas que se recitaban de memoria el capítulo 1 de San Lucas. 80 versículos. 80 versículos. Versículo 1, 2, así. ¿Eso se lo enseñaban ustedes a los niños en la escuela dominical? Sí. Y entonces, entonces decía, para que ustedes vean cómo el Señor obra en los niños. Dieguito, y me decía, sí, Dieguito, va a predicar hoy en la iglesia la hora bíblica. Yo tocaba matambora con las rodillas. Le temblaban las piernas. Pero eso me sirvió para el desarrollo. Desarrollarse como predicador. Y visitando campos, levantando obras. Y llegó un momento cuando la obra creció. Fue menester demoler la iglesia que había, que era de madera, para construir esta. Okay. Porque la obra creció demasiado. Había muchos hermanos. Muchos hermanos. Y yo salía de donde yo vivía y caminaba 8 horas a pie para ir a los Cacaos de Tenares a predicar. A los Cacaos de Tenares. Allá me iba yo a pie. Por aquí, el Agua Clara, eran 8 kilómetros de aquí, entre esas montañas. Y se arrepentía la gente, todavía que le diera seguimiento. Había un hermano que no venía a la iglesia, no se sabía por qué. Una hermana daba luz y nadie sabía. Entonces los hermanos, viendo esa necesidad, fue que pensaron en un hermano que estuviera atendiendo la obra a tiempo completo. Okay. Entonces, ellos se reunieron, los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos en ese entonces? En ese tiempo era María, Lucas, Benoit, Lucas Gómez. Lucas Gómez, que era padre de Radamés Gómez, que está en Santo Domingo, sí, como anciano. Sí. Y Paulino Surier. Habían como 9 ancianos. Y entonces, pues, si un hermano no venía el domingo a la iglesia, el lunes,
Ya yo estaba por allá, visitando. visitando a ver qué pasó. A veces si no tenía una camisa para venir o le faltaba esto, la iglesia suplí, yo lo llevaba. Y así el domingo se abarrotaba lleno, lleno, lleno. Y viajando por todas estas comunidades a pie, sin zapatos, porque no había en ese tiempo. Sin zapatos. Sin zapatos, cruzando el río más de 28 veces desde allá arriba hasta llegar allá. Para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. Don Diego, cuéntanos, a veces los jóvenes de estos días y los que nacieron hace poco no saben de las dificultades con las que porque ustedes fueron pioneros del Evangelio aquí. ¿Usted recuerda alguna anécdota, alguna situación como la que usted nos contó de la noche que el alcalde le apagó la lámpara? Algo así que pueda ser interesante recordar ahora en esta época. Sí, es interesante. Resulta que cuando se moría un convertido, murió una señora que se arrepintió y se murió, y el encargado del cementerio dijo que ahí no iban a enterrar ese hereje. Eso era convertida, que ahí no le enterraban. Y ese era el abuelo mío. Que eso hereje, que lo enterraran afuera, que en el cementerio no. Y había una puerta de tranca, y María ya por enterrar a la vieja y no quería dejarlo entrar. Agarró un colín y picoteó la tranca y ¡pa, pa, pa, pa! Dice, jálame la caballo, porque con un muchachito fue que lo llevó al cementerio. Dice, y venga, don Cecilio, que le voy a mochar la cabeza. Y pudieron sepultarla, hermano. Sí, no, sí, claro. O sea que ni siquiera en esa época querían que los evangélicos no querían nada, fueran sepultados junto con los que no eran evangélicos. Con los que no eran evangélicos. Así era la oposición al evangelio así, en esa época. Así fue la oposición. Y fue unos enfrentamientos duros, porque era que el evangelio no se conocía en estas comunidades. Entonces lo que la gente conocía es la rutina. Sí. Para entrar el evangelio, Dios obró milagrosamente porque él cogió a ese hombre, hermano María. Con ese carácter. Con ese carácter. Y después entonces todos lo reparaban. Todos lo reparaban. Un día lo llevan preso porque estaban dando un culto. Y cuando lo llevan preso allá a Gaspar Hernández, dice María, dice, que usted estaba hablando de Generalísimo Trujillo. Dice, ajá. Sargento, quizá usted esté mal informado. Porque nosotros no hemos hablado de Trujillo. Y si habláramos de Trujillo, tenemos ¿por qué? Porque Trujillo ha hecho muchas cosas buenas. Uh-huh. Y tenemos que recordar eso. Entonces, pero suelten esa gente, despáchenlo todito, porque el grupo se fue. Los otros hermanos fueron detrás de María. Le siguieron. Dice, despachen toda esa gente y déjenme a mí, que yo soy culpable de que esa gente se haya convertido. Uh-huh. Déjenme a mí. Entonces, viene un señor y le dice a esa gente, dice, sargento, hay libertad de culto. Hay libertad de culto. Entonces le dice el hermano, mire, para que usted entienda, sargento, qué era lo que nosotros estábamos haciendo. Yo le voy a decir lo que yo dije anoche. Yo voy a buscar aquí en la Biblia lo que yo dije anoche. Y él habló sobre Daniel, que Dios quita rey y pone rey. Uh-huh. Entonces dijo, para que ustedes vean qué fue lo que hablamos anoche, agarró la Biblia y puso un pie en el quicio de la puerta y abrió esa Biblia. Eso le di el mensaje. ¡Qué bendición! Le di el mensaje. Y bueno, viene otro día y trae una señora operada. Tienen que traerle una litera de Gaspar Hernández, operada. Y cuando llegaron a la casa, pues ahí la acomodaron. Y atrás entonces viene la guardia. Y viene uno que se llamaba Cleto Arias, que era guardia.
y coge un palo y le da un espejo que había en la pared del medio. Y ahí había cristales por todas partes y las viejas que la llevaban en brazos se tiran por la ventana. Eso era en la época de Trujillo. En la época, Todas esas dificultades. Sí, todas esas dificultades. Ustedes las vivieron. En la época de Trujillo, todo eso se vivió. Pero el evangelio se seguía predicando. Seguía. Porque fíjese, hermano, el evangelio crece con oposición. Con oposición. Cuando hay persecución, el evangelio crece. Y eso lo tenemos desde el principio de la obra, desde el principio de la iglesia. En la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Cuando había una oposición o una persecución, eran 5 y más gente que se arrepentían. Cada vez que Mayea predicaba. Se arrepentía más gente. Vamos a volver a la vida de don Diego. Hay una parte que yo quiero que usted nos cuente. Usted nos dijo que, me contó anteriormente, que cómo fue que se tomó la decisión de que usted se casara. La decisión fue porque, como le dije, yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio y porque Trujillo le tenía miedo a los cubanos y a los venezolanos. Invadieran la costa. Sí. Y estaba entrenando los jóvenes para el ejército. Entonces, yo estaba marchando y viene un día el inspector de la guardia que viene para tomar lista y le ponía la libreta ahí y le apuntaba el nombre para que no se le quedara a nadie. Bueno, no sé, como un muchacho, primo de mi mamá, se pudo salir. Y subió y mamá le preguntó, ¿y Diego? ¿Dónde quedó Diego? Y dice, quedó allá, que están apuntando. Ay. Pero entonces era para el otro domingo que nos llevaban. Entonces, cuando yo subí, dice, ¿y por qué? ¿Por qué tú te quedaste? Digo, no, mamá. Yo me quedé porque yo tengo que esperar que me despacharan. Y ahí ve usted gente, soltero, metiéndose en la fila de los casados. No querían ir No querían ir. Entonces mi mamá me dijo, mía, ¿tú quieres a tu mamá? Y eso como que me cayó como... Digo a tu mamá, sí, como no la voy a querer. Y voy y le doy un beso. Me paso la mano por la cabecita, esos cabellitos marchecitos. Así. Y ella se sonrió. Entonces me dijo, mira, yo sé que los casados no van. Porque ya me lo dijeron. Así que si tú quieres a tu mamá, cásate. Digo, pero que yo no veo mamá aquí, ¿con quién? ¿Cómo no? ¿Cómo no va tú a ver aquí con quién? Y entonces la muchachita estaba, 16 años era lo que tenía. Digo, bueno, sí es Chiche. El nombre de ella es Natividad, pero le decían Chiche de ñoñería. Pues en la tarde una vez ya se fue a conversar con los papás de la muchacha. Sí. Y le armó la boda. Le armó la boda. ¿Y a los cuántos días se casaron después de eso? A los 8 días. A los 8 días. El mismo día que venían a buscarnos. Y cuando vinieron, no, ya el hombre está casado. Está casado. Y eso fue el 12 de noviembre, 12 de julio del año 1959. Del 59. O sea 59. Que en este año ustedes estarán celebrando 60 años. 60 años de casado. Qué bendición. 60 Qué años. bendición. Diego, tenemos que hablar un poco de los cursillos, porque aquí en Jobarriba tengo entendido que, y en otros lugares más, iniciaron a celebrarse los cursillos bíblicos, de los cuales usted ha sido alguien que ha estado involucrado por muchos años en ese ministerio. Cuéntenos cómo surgió la idea de celebrar esas reuniones que hoy llamamos cursillos bíblicos. Interesante. El cursillo comenzó primero con un nombre de congreso. Congreso, le decían. Y tratando de unificar la iglesia, se propusieron los hermanos a celebrar esa actividad con todas las iglesias, para que las iglesias nos conociéramos y surgieron muchísimas cosas en beneficio de la iglesia, tanto de la doctrina
como de lo humano, porque había una confraternidad y cualquier hermano tenía un problema, y ahí se le ha resuelto. Cualquier iglesia tiene un problema, se le ha resuelto. Entonces se inició ese cursillo, esa actividad que le llamaron cursillo bíblico. Y comenzó, yo estaba como de 12 años cuando se inició el primer cursillo. ¿Usted recuerda la fecha? La tenía, pero yo creo que fue como 2 de septiembre por ahí, del 51. Pero el 51, eso es lo que he escuchado. Sí. Su amigo Rafael Peniche me ha dicho eso, que Ajá, el 51. y Juan Vázquez tiene... Juan Vázquez conoce bastante. Sí, él me lo enseñó, que lo tenía. Entonces, era por el río, cruzando el río, yo tenía que ir con una recua de animales a buscar a los hermanos. Y a los americanos que no sabían montar caballo, yo lo montaba en la silla y yo me montaba en el caballo para yo irle guiando a mi te cobren. Y así se pasaban esos 5 días, de martes a domingo. Y era una serie de estudios preciosos. Y después seguimos ahí. El primer cursillo se celebró allá abajo, en Jobarrio, por allá abajo, donde estaba la iglesia. Donde estaba la iglesia Después se hicieron algunos experimentos. Se fue y se celebró en Bejuco Alambre. Por el espacio y el agua no fue factible volver. Después se celebró en la Cabima, pasaba lo mismo. Y después por allá se celebró en Catalina y ahí se celebraron unos cuantos. Después regresamos aquí, se celebraron en Angostura también. Allá. ¿En Angostura? Sí, en Angostura. Donde estaba con Amancio Peña. Sí, así, allá. Y luego entonces se establecieron en Madre Vieja por la razón de que ya esto es un caserío. Ya aquí, cuando rompen la bulla, vienen gente de vehículos con componentes de música y te rompen. Entonces se tomó la decisión de ir a Madre Vieja. De ir a Madre Vieja. Y doña Mariana quería hacer un campamento allá en Camino Jarabacoa, llegar al Río Grande, un llano que había ahí. Sí, ya recuerdo. Ajá. Que ella iba a comprar eso, que la eso iglesia... era cerca, por Vallacanes. Ajá. Que la iglesia Vega construyera. Sí. Entonces, pero que la llave de ese campamento que la iglesia construyera iba a estar en Santiago. Entonces yo un poco a pensar, digo, pero si es de la iglesia, hay que estar pidiendo permiso entonces para usar las facilidades. Ah, no, si los hermanos de Santiago decían, no, tenemos una actividad, no podía. Y la otra cosa fue que era un balneario público. Sí. La calle aquí, el balneario ahí. Para no bregar con jóvenes aquí, en este balneario va a haber problemas. Digo, yo no estoy de acuerdo aquí, ¿no? Me dice Pablo Clase, Diego, si usted vive en un ranchito y alguien le quiere hacer una casa buena, te hago como Pablo, buena, una casa buena, pero es a donde él diga. Digo yo, que se quede con su casota y yo me voy a mi ranchito. Y cuando fuimos a La Vega, en la iglesia estaba Mr. Gracia esperándonos ahí para ver el resultado. Cuando yo le puse la situación, Mr. Gracia me apoyó. Mr. Gracia me apoyó. Entonces, teníamos una par de tareas. Víctor Martínez había dado 2 tareas que heredó ahí y se habían comprado otro terreno. Entonces se pensó dejarlo fijo ahí. Un lugar aislado pero céntrico y accesible. Y comenzamos a construir. El terreno de allá valía 15,000 pesos. Y dice Gerlo Peniche. Sí. Salgan 30 hermanos y 500 pesos. Vamos a juntarlo a 15,000 pesos. Lo que se iba a pagar por eso se da por material.
Y ahí todo el mundo, todos los hermanos, de ahí salimos con más de los 15,000 pesos. Entonces me entregaron ese dinero, me fui a Metalón, me fui a la fábrica de cemento, compré materiales, traje camión cargado de materiales y comenzamos a hacer los 2 edificios arriba, que estaban arriba. Eso lo hicimos yo y un hermano de aquí, el cocinero, Chago. Sí, hicimos ese edificio. Y entonces el Cuisillo pues ha sido una bendición para la obra. Para la predicación, la enseñanza. Sí, tuvo un tiempo que nada más eran Mr. Fulano y Fiti Fulano y qué sé yo qué. Y yo mirando tanto material en la obra, tantos hombres jóvenes, hembras y varones, óyeme, y comencé a trabajar en esa dirección de aceptar los jóvenes en el cursillo. Y cuando hice la proposición, que me dijeron, pero, no, ustedes no van a vivir para siempre. Y hay que adiestrar, hermano, hay que darle oportunidad a los jóvenes, porque ellos, no es como dicen la gente, que los jóvenes son la gente de mañana, eso es humillar a los jóvenes. Los jóvenes son la gente de hoy, aportando hoy y para mañana también. Entonces me pusieron a que yo hiciera la invitación para los predicadores. Caramba, una vez. Ahí puse a Tatazuero, que no le habían puesto nunca, puse a Bernabé, hermano mío, puse unos cuantos hermanos. ¿Y cuántos se gozaron los hermanos entonces? Y la gloria sea para el Señor. Yo tengo una esperanza gloriosa para el Cuisillo y para las actividades de la obra, porque el Señor ha levantado una población de hombres y mujeres santos de Dios que trabajan para la obra del Señor. Y si hubiera sido por ese tiempo, todavía estuvieran estancados. Así que todo eso ha salido del Cuisillo. Sí, y todavía se sigue enseñando la palabra. La palabra. Muy bien. Entonces, ¿cuándo Diego Flete inicia oficialmente como misionero? Comenzó aquí en esta iglesia donde nos encontramos. Como decía, yo ya desde mis 12 años comencé a trabajar la obra. Y por el crecimiento de la obra, el hermano Maguía, que fue el anciano principal, vio que había necesidad de darle seguimiento a la gente que se convertía. Y como yo había estado ya trabajando en esa área, entonces ellos se reunieron y hablaron. Los ancianos de la iglesia. Sí, los ancianos de la iglesia. Se reunieron y hablaron para ver quién podía darle seguimiento a la obra. Entonces dijo una hermana, que era hermana de Maguía, que había que traer una gente del pueblo porque nos enseña a cantar y qué sé yo, qué dice Maguía, espérate. Este no es el tiempo de Dios todavía, vamos a dejarlo ahí. A los 2 años volvieron y se reunieron. Entonces, dice el hermano Maguía, a un hermano que se llamaba Chepe, José Cabrera, decía Chepe. Hermano Chepe, si a ustedes lo ponen a buscar un hermano que le dé seguimiento a la obra aquí, ¿en quién usted pensaría? Y él dijo, pero si no es el hermano Flete, porque él es el que está haciendo el trabajo. Entonces Maguía fue y le dio la mano y dice, el revólver mío y el suyo tiran con la misma cápsula. Y desde entonces yo fui encomendado a tiempo completo en el año 66. 1966. 1966. Aquí. O arriba. Ahí mismo me pararon los ancianos, pusieron la mano, oraron sobre mí. En el 1900, pero que ya yo venía haciendo el trabajo desde mis 12, 15 años. 12, 15. La gloria sea para el Señor. Amén. Y no he hecho lo que debo hacer y lo que yo quiero hacer. Pero todavía Dios lo tiene aquí, sirviéndole. Sí, me tiene aquí, es con propósito. Claro. Y yo digo que el Señor cumpla su propósito en mí. Amén. Mi dieta que me falta, porque yo pude haber estado ya hace tiempo con el Señor. Por las crisis de enfermedades y cosas que he tenido. Y el Señor me ha dejado aquí eso. Yo quiero aprovecharlo. En la obra del Señor. Todo el tiempo que Dios se lo permita. Todo el tiempo que me permita. Don Diego, quería preguntarle algo. Hay algunos
hermanos que se congregaron aquí, que ya están con el Señor, que fueron ancianos. ¿Podría usted hablarnos un poco? Yo recuerdo, siendo un adolescente, le conté que vine con unos jóvenes, Ujú. que Felipe Montes y su Ajá. hermano, estuvimos de visita aquí y tuve la oportunidad de conocer al hermano Gómez, a don Lucas. Gómez. ¿Usted puede contarnos algo de don Lucas Sí. y lo que fue su ministerio aquí en esta congregación? Sí, Lucas, el papá de Lucas se llamaba Benito Antonio Gómez. Era de Cayetano Gemosén, de Guanábana, por allá. Y se mudó a Madre Vieja, lo mudaron a Madre Vieja porque él era maestro. Y ahí en Madre Vieja se conoció a la señora Zenona Brea. Y se casaron. Lucas se casaron con... Lucas se casó con... No, déjame ver. No, Benoit se casó con Zenona y entonces tuvieron a Lucas. Okay. Que sí que Lucas es hijo de Benoit y Zenona Brea. Y luego, después, entonces, el viejito estaba por allá por Magante. Y había una flotilla de mosquitos. Y él estaba con esa familia recién llegado allá. Mi papá tenía una propiedad allá en Magante y fue a verla. Y se dio cuenta de la familia, cómo estaba. Y le dijo que se vinieran a su casa. Y de Magante lo trajo acá abajo. Y tuvimos un tiempo, las dos familias juntas en una misma casa. Y Lucas con un temple al paso, pero seguro. Sí. Y Lucas fue, ya a los 17 años, yo creo que ya Lucas estaba siendo anciano, el cuerpo de anciano. Entonces, pues, Benoit y su mujer murieron los dos. Murió Juan Polanco, Petronila la Antigua, murió Paulino Suriel, Inocencia Hidalgo, murió Baudilio Suriel y Felicia Brito. Y de las otras generaciones, todos están con el Señor. De esa generación, todos están con el Señor. De los pioneros del Evangelio. De los pioneros, de los que trajeron el Evangelio acá. Entonces, de la segunda generación, que era Mayor, Bolilo, y Bolilo es Juan Vázquez. Juan Vázquez. Sí. Y Esperanza la Antigua. Quedamos, pero aquí nada más quedo yo de esa generación. De esa generación. Entonces, muy bien. Entonces, los otros ancianos, vinieron después, que están activamente aquí ahora. Ahora mismo está usted, Pablo Viro García Chávez y Víctor García. y Víctor García. Ajá. Don Diego, vamos a hablar un poco de su familia y sus hijos. Cuéntenos cuántos hijos Dios le permitió procrear con doña Natividad. 9 hijos. 9 hijos. 9 hijos. ¿Cuáles son los nombres de ellos? William, Joel, Élida, Lourdes, Zunilda, Olga y Elvis. Porque hay dos que murieron. Hay 2 hijos suyos que murieron. Sí, murieron 2. ¿Cuáles fueron esos? Natanael y Dieguito, los dos más pequeños. Los más pequeños. Uno se electrocutó trabajando en una cancha y el otro le dieron un tiro, un asalto, un tiro. Y murió. Y murieron. Diego, hubo una parte de su vida que usted estuvo viviendo en Puerto Rico. Háblenos de ese tiempo. ¿Cómo usted llega a Puerto Rico y qué hace en Puerto Rico y luego regresa a República Dominicana? Muy bien. Yo llegué a Puerto Rico porque Jeremías, un hermano mío, vivía en Puerto Rico y entonces él nos pidió a mí y a 2 o 3 hermanos más. Sí. Y me avisaron, me dieron la residencia. Yo pensé, Dios, pero esto puede ser un medio para yo predicar el Evangelio en otra parte también. Porque nunca yo tuve la intención de quedarme en Puerto Rico. Nunca, yo sé que
el Evangelio, el ministerio de la palabra no lo da por los Estados Unidos juntos. Porque yo tenía un amarre con la obra aquí. Y entonces, viéndome que tuve que salir, porque los muchachos, ellos querían viajar. Sus hijos. Sí. Y si yo les decía, no se apuren, que ustedes están creciendo, ustedes viajarán como puedan. Y entonces, si yo ya tenía posibilidad de hacerle viajes, no se lo hacía, iban a blasfemar. Podía ser que hasta blasfemaran del Evangelio, porque yo no lo quise hacer viajes para estar predicando aquí. Entonces accedió a ir a Puerto Rico. Accedí a ir y allí llegué a una iglesia. Ya a los 2 meses, esos hermanos me hicieron compañero en el cuerpo de ancianos de esa iglesia. Lo incorporaron Incorporaron a la iglesia. como ¿Dónde fue anciano. eso? ¿En qué ciudad? Eso fue en Atorrey, En Atorrey. En ¿En Atorrey. qué año fue eso, Diego, que usted emigró a Puerto Rico? en el 85. En el 85 emigra a Puerto Rico, llega a Atorrey, se congrega y a los 2 meses los hermanos le llaman para que participe con ellos, Sí. sirviendo al Señor en Sí. el cuerpo de ancianos. Sí. Y luego después, cuando yo llegué, la obra estaba muy flojita, muy poquita gente había. Y entonces yo salía por los barrios y llenaba vehículos de muchachos y de gente. Y llegamos a tener 100 y pico de gente en la clase bíblica y 6 o 8 maestros trabajando. Y la obra se animó, Entonces establecimos un culto. Y yo dije, ¿qué pasa aquí? Me dijo un hermano, mire, aquí es una cuanta congregacioncita. Lo que no es comunicación. Entonces yo comencé a ir a visitar esas congregaciones y a dar campaña y celebrando cultos. Y hasta que las congregaciones se unieron. Entonces un día me dicen los 2 hermanos, que uno era jamaiquino y otro de Puerto Rico. Y yo, me dice, mire hermano Frete, el Señor nos ha bendecido mucho con usted y su ministerio aquí. Y nosotros hemos visto de la manera que el Señor lo está usando usted para sostener la obra aquí. Nosotros queremos hacerle una proposición. Ajá. Está bien, dígame. Dice, nosotros queremos que usted se dedique a la obra a tiempo completo. Allá en Puerto Rico. Allá en Puerto Rico. Y yo, bueno, esto va a ser un compromiso para mí, el ministerio a tiempo completo, porque yo no pensaba que iba a durar tanto tiempo en Puerto Rico. No. Yo nada más iba con la idea de que llevar a los muchachos y que se pastorearan y yo acá para acá. Pero entonces trabajó la obra ya. Lo retuvo más Me tiempo. retuvo más tiempo. Allá el campamento, se celebra el campamento. Niños de 8 a 12 años. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Y esos niños gritan por no irse ya cuando vienen. Entonces vienen 2 semanas más de 13 a 15 años. Y 1 semana de 16 a 20. Era un mes completo que cogíamos en esa montaña. Qué bendición. Y enseñando, ya dirigiendo campamentos, trabajando, limpiando campamentos, construyendo cabañas. Y pues eso entonces me embulló, pero siempre pendiente en que debía venir. Don Diego, hay algo que yo le escuché a usted contar, no sé si lo recuerda, de un trabajo que usted tuvo cuando estaba en Puerto Rico. Esto lo comentó usted en un mensaje, de que usted estaba cuidando un parqueo. Cuéntenos eso otra vez. Sí. Yo fui a una compañía de parking, de estacionamiento, y solicité este trabajo y me nombraron una vez. Pero yo le dije, la condición es esta. Los martes a las 6 de la tarde yo tengo que estar libre.
porque en la noche tenemos estudio bíblico. Los miércoles también, los viernes también. Y el sábado y domingo no trabajo porque esos son días para la obra. Tengo compromiso. Así que si ustedes quieren y me aceptan así, yo les trabajo el tiempo que pueda. Bueno, pues está bien. Me aceptaron y estuve trabajando. Después me mandaban a diferentes partes porque habían un escape de dinero. Y cuando yo comencé a trabajar como cajero, las cosas cambiaron. Y un día me llama el dueño de la compañía y me dice, don Diego, pase por aquí, por la oficina. Cuando voy me dice, mire, lo llamé para saludarlo y para dar las gracias por el trabajo que usted está haciendo. Y aquí voy a llamar a fulano, un supervisor, para presentarle los cuadros suyos. A ver, ¿por qué él nunca ha hecho un cuadro? Hizo un cuadro así. Y él dice, yo no vengo a delatar a nadie, don Rolando, pero yo sé cómo trabajo. Yo no vine a ser serio a Puerto Rico. Esos son mis principios. Y yo tengo unos principios cristianos que ni yo mismo me los pisoteo. Cuanto menos por lo que usted confía en mi mano. Bueno, pues la gente no me quería dejar salir. Me quieren trasladar a otro lugar. Pero tenía que trabajar los 7 días de la semana. Cuando me llaman, me van a pagar creo que $800 semanal. Cuando me llaman y me hacen la proposición, digo, ay, ustedes recuerdan lo que hablamos. Yo el tiempo de la obra no se lo puedo comprometer a nadie. Quizás este es el tiempo de que ya yo no les convenga trabajar a ustedes y a ustedes no me convenga mi trabajo. Pero recuerde que cuando usted me nombró en su compañía, yo le dije que cuando usted no necesitara mi servicio o yo no quisiera estar aquí, usted no iba a tener problemas. Porque ya el problema son las demandas. La gente se cuida mucho y dice, no, usted no va a tener problemas conmigo. Este es el tiempo, búsquese otro. Le agradezco el tiempo que me dio trabajar, pero búsquese otro. Entonces, me dice un hermano, hombre, que era de Santiago, que se llamaba Samuel, que tenía un programa. Y estaba allá también, me dijo, Diego, pero usted tiene una familia que mantener. Y yo le dije, mire, si yo tengo que irme a vender periódico en una luz, yo me voy a ir. Pero mi tiempo de la obra, yo no lo voy a comprometer con nadie. Yo no fui a Puerto Rico a buscar dinero. El Señor sabe por qué me llevó. Y la satisfacción que me da es que no fui a buscar dinero, porque yo no traje dinero. En 15 años yo lo que traje $1,000. O sea que lo menos que trajo en Puerto Rico fue dinero. Fue dinero. Lo que hizo fue servir al Señor. A la gloria del Señor. Amén. Eso fue. Y vine tan contento y tan satisfecho de que el Señor me permitió ir allá. Pues estando en Puerto Rico también tuve la oportunidad de predicar a Venezuela. Tuve la oportunidad de predicar en Miami. Así que mi tiempo, yo trabajaba las horitas que no me confligía con mi tiempo de labor. Con el tiempo de la obra. Y fue un tiempo maravilloso allí en la obra. Todavía los hermanos están disfrutando de esa relación de los grupitos. Hay comunicación de ellos. Entonces, qué bueno. Diego, entonces, ¿cuándo Diego decide volver a República Dominicana? Siempre que venía, los hermanos me decían, ¿cuándo viene? Le hacían la pregunta. Me hacían la pregunta, ¿cuándo viene? Aquí como anciano de la obra con ellos, supuesto está ahí, lo está esperando. Cuando visitaba las iglesias me decía, su plaza vacante, está vacante, esa plaza nadie la ha cubierto, la plaza de misioneros suyos. Entonces eso, yo que tenía el deseo, la ansiedad, y motivándome, decidí salir en 2 o 3 meses, decidí. ¿En qué fecha fue eso? Regresé 16 de diciembre de 1999. En el 99. Volvió aquí. Volví aquí. Otra Gracias, vez. Señor. A la iglesia que lo vio nacer Me vio espiritualmente nacer. y donde Sí. usted servía al Señor. Sí, A partir de ese momento, don Diego,
¿En cuáles ministerios usted se involucra? Porque usted ha tenido participación en los medios de comunicación. Cuéntenos sobre ese trabajo que usted hace una vez que llega de Puerto Rico a República Dominicana. ¿Cómo lo reciben los hermanos y cómo se integra otra vez o se reintegra a la obra del Señor? Fue bien bonito porque regresé con otras ideas ministeriales Que ya había puesto en práctica allá en que Puerto lo había Rico. puesto en práctica ya. Y eso de los campamentos, me fascina bregar con los muchachos jóvenes. A mí me encanta. Y yo tenía un grupo de jóvenes de darle consejería. Y a veces a las 2 de la mañana me una llamada. Y me dice la joven, lo primero que me quiero excusar por la hora que le estoy llamando. Yo estuve en el campamento y yo del grupo suyo de consejería. Y quiero comunicarle algo que ni a mi papá ni a mi mamá se lo quiero comunicar y quiero comunicárselo a usted. Por eso lo llamo a esta hora. Después está bien, mijita, déjeme coger la intención de salir. Me dice toda la pobrecita. Entonces, después me dice, ya, nada más falta que ore conmigo. A las 2 de la mañana. Y muchas cartillas recibí, muchas cosas. Es decir que eso me ayudó a saber que el Señor no me jubila. El Señor no jubila. Cuando un ministro termina el ministerio, se lo lleva para allá. Se lo lleva para el cielo. Sí, pero no jubila. Entonces aquí vine y nos envolvimos con los campamentos. Okay. Por muchos años, los A campamentos. partir del 99. Sí, a partir del 99. Teníamos esos campamentos aquí. Bueno, ya venían muchos. Sí, sí. Un grupo de hermanos y de Sosúa también venían. Y luego entonces los hermanos se fueron, mucha gente, y lo que quedamos somos los viejitos atropiados con dolores y tuvimos que detenernos con los campamentos. Pero me encanta. Y ojalá el Señor me permita volver a hacerlo. Don Diego, ¿cómo llega Diego de Puerto Rico a República Dominicana y cómo se reintegra a la labor que hacía antes de ir a Puerto Rico? Fácil. Llegué a casa y a mis deberes, yo seguí mi ministerio a tiempo completo en la obra. Tuve ese programa en el Canal 80 de Sosúa, tuve 6 años en el Canal 10 de Gaspar Hernández, programa. Y ¿Cómo se llama el programa de la televisión? El programa se llama El Evangelio Presenta a Jesucristo. El Evangelio Presenta a Jesucristo. Ese es el tema del programa. Entonces se transmite aquí en Gaspar Hernández. En Gaspar Hernández. Se transmite por Circuito Sonido Alegre TV, radio y televisión, porque también tenemos canales de televisión. Okay. Ahora es por radio y por televisión. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. ¿Qué tiempo tiene ese programa? 1 hora. 1 hora de duración. 1 hora de duración. Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. ¿Y en Sosúa el mismo programa? Porque yo el de Sosúa lo dejé. Ah, dejó el de Sosúa. Sí, porque ya era después de las 5 que salía. Muy tarde para. Y cuando me enfermé, tuve que dejar el Canal 10 también, después de 6 años en el aire. Me quedé con la emisora, entonces el dueño de la emisora consiguió con Delance un canal. Y ahí estamos trabajando, gracias al Señor. Cumplimos, el 17 de noviembre cumplimos 11 años. 11 años. Y hemos visto algunas almas convertirse, Señor. ¿Puede contarnos algunos testimonios de su participación tanto en la radio como en la televisión? Sí. Hay un señor que él era testigo de Jehová, pero él escuchaba el programa. Y un día me llama y me dice que él escuchaba ese programa y que estaban bien y que estaba aprendiendo. Y yo le dije, me gustaría conversar con usted. Y me dijo, sí, pues no, cuando usted quiera. Cuando usted quiera. Digo, pues yo voy cuando termine el programa, yo voy. Y fui y duró 1 hora y media hablando.
hora y media, nos fuimos. La tercera vez se arrepintió. Hizo decisión por Hizo Cristo. su decisión por Cristo. Qué bendición. Y una muchacha de Bejuco Blanco también, dice ella, cuando le hice aclarando las palabras, dice, ay, tanto tiempo que me tenían engañada. Y así tiene una audiencia. Hay días que se conectan 69 personas el programa. Y por los campos, y una de las cosas que me ha ayudado a permanecer en el aire es la audiencia entre las montañas y toda parte. Porque a la gente le gusta que lo salude, que lo mencionen. Usted le manda su salud. Ah, no, saludo. Y lo primero que saludo son la Iglesia Católica. Y a las personas de sus sacerdotes, de Nelson Rodríguez y mi amigo. Donde quiera que es abrazado que nos juntamos. Usted tiene muy buena relación con él. Sí, ay, sí, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios. En estos días nos vimos y vino y me abrazó. Porque el mensaje mío no es de ataque. No, ni de agresión. Yo hablo la palabra de Dios. Y le presenta a Jesucristo. Es lo único. Es a Jesucristo. Y cualquiera que ande buscando el encuentro con Jesucristo puede aceptarlo. Amén. Y hay muchos que no lo aceptan, que no se manifiestan, pero lo aceptan. Y como uno no sabe quién es, a Dios la gloria, porque ese programa ha servido para muchas cosas. Yo no tengo un comercial para nada. No, mi programa no es de comercio. Mi programa es de la predicación de la palabra de Dios. ¿Y cómo se sostiene un programa que no pone publicidad, don Diego? Bueno, a veces hay una de las hijas mías que me ayuda con el programa, con la renta. La renta. Sí. Y no debo, gracias Señor, nunca he quedado bien un centavo. Dios ha suplido Él ha suplido. para pagar los compromisos. Yo pago 6,000 pesos y Dios ha suplido. Amén. Dios ha suplido. Así que el Señor sea glorificado. Y para mí la humillación y la bajeza, porque quien merece la gloria es el Señor. Amén. Me he visto envuelto otra vez en mi posición en el comité de cursillo, de campamento, que cuando estoy con ustedes, pues me parece que estoy en otro mundo. Amén. Una reintegración total. Total. Diego servía a Dios mientras estaba aquí en República Dominicana, va a Puerto Rico, Sí, sigue ministrando, sirviendo, gracias, vuelve Señor. a República Dominicana Así. y Dios le ha permitido. ¿Por cuántos años está usted sirviéndole al Señor a tiempo completo, don Diego? Bueno, de 66 serían 34, 44, 53 años. 53 años sirviendo a Sirviendo Dios. al Señor. Actualmente usted está Sí. en el cuerpo Sí, de ancianos sí, de esta congregación Sí. y sigue predicando Sí. y sigue llevando a cabo el programa en la radio. En la radio y la televisión, gracias al Señor. Qué bendición, toda una vida al servicio de Dios. Y si algo me pesa en el Evangelio, en el ministerio, es no haber nacido antes para predicar el Evangelio. Amén, amén. Qué bendición. Diego, una persona como usted que ha tenido tanto tiempo sirviendo al Señor, puede tener palabras, estoy seguro que tiene palabras para jóvenes, personas que estén pensando en este momento la opción del ministerio para su vida, servir a Dios. ¿Qué palabras usted le daría? ¿Qué cosas usted diría a una persona que esté sintiendo en su corazón el deseo de servir a Dios, pero que no vea quizás el panorama claro? ¿Cuáles serían sus palabras para esa persona? Cuando los ancianos me dijeron que habían pensado en mí para el ministerio de la obra, que ellos sabían que yo trabajaba para mantener mi familia, pero que el Señor la iba a mantener. Yo dije, no quiero que me hablen de dinero, porque yo no me le voy a alquilar a la iglesia.
yo voy a hacer la iglesia lo que es mío hacer. Amén. Y por eso ningún hombre tiene que pagarme nada, porque ya yo lo debo al Señor. Amén. Digo, y entonces, pues, gracias, Señor. Y perdona mi modestia, pero entre hermanos. Creo que no hay una congregación o un hermano que haya recibido el papelito que me falta esto. Porque lo que no tengo no lo necesito. Amén. Y lo que necesito no me ha hecho falta. Amén. Así que, hermano, mi humilde consejo para cualquier joven que quiera servir al Señor, que no miren la mano de los hombres para lanzarse al ministerio. Mirar la mano del Señor, que lo tiene todo. Y contento con lo presente. Y la bendición del Señor no me ha faltado. Amén. Y siempre yo me siento deudor de la obra y de las demás personas. Porque no solamente en la iglesia, en los cristianos, sino afuera en el mundo. Ahí es que se ha hecho eco, porque yo he construido unas cuantas casas a gente que no tiene casa, he ayudado a construir su casa. Y el testimonio, porque la obra nada más no es el púlpito, hay que salir al campo a buscar las armas. Así es. Así que una vez un hermano dijo que él quería dedicarse a la obra, pero que él no podía poner su familia a pasar hambre. Y yo me sentí, bueno, gracias a Dios que no fui yo que lo dije. Qué bueno. Dios ha sido bueno. Buenísimo. Y le ha permitido servirle por tantos años y ser un ejemplo para futuras generaciones que estén pensando en servir a Dios. Una última pregunta. Viendo Diego que ha servido a Dios por tantos años como misionero, como obrero a tiempo completo, ¿cómo ve la obra misionera en la República Dominicana? ¿Qué le gustaría a Diego ver en República Dominicana? Una vez que ya Diego no esté en el escenario de lo que es la obra en sí, que no pueda servir a Dios por alguna circunstancia, sea que ya Dios lo llame a su presencia. ¿Qué le gustaría ver en este momento en cuanto a obra misionera en República Dominicana? Hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor. Amén. Con un corazón sincero, sin pensar qué tienen en la mano los hombres para mí. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas y las recibimos internamente. Las cosas que se ven las cogemos con la mano y de momento se desgastan. Y como dije ahorita, mi gozo es ver a tantos hermanos jóvenes, hembras y varones que sirven al Señor. Amén. De corazón sincero, hombres y mujeres santos de Dios, que el Señor lo usa. Yo creo que me puedo ir tranquilo cuando el Señor quiera, porque el Señor tiene quien continúe la obra. Amén. Hermanos, muchísimas gracias, amigos. Gracias a don Diego por su participación, por el tiempo que nos ha permitido conversar con todos nosotros en su espacio Testimonio. Será pues hasta la próxima entrega. Dios les bendiga. Amén.